Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y transmitimos además hoy un día festivo, el día festivo y el puente festivo más importante en el año en Estados Unidos, porque hoy es el Día de Acción de Gracias, lo que se llama en inglés el Thanksgiving. Y les doy justamente las gracias a los invitados a este programa en el día de hoy, programa que ustedes pueden ver al final, no lo olviden, en nuestra página de Facebook y por nuestra cuenta de Twitter, y si quieren oír el audio, si quieren escucharlo, lo pueden encontrar en SoundCloud. En primer lugar está el profesor y exdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en esta ciudad, Eric Langer. Bienvenido, profesor Langer, a esta casa. Un placer, gracias. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, bienvenido también. Muchas gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Y el primer asunto, aunque más adelante hablaremos, por supuesto, de este Día de Acción de Gracias, tiene que ver con una consecuencia o con un fenómeno producido en la campaña presidencial aquí en Estados Unidos, que terminó el pasado 8 de noviembre con el triunfo de Donald Trump, el candidato republicano, sobre Hillary Clinton, la candidata demócrata. Y es un tema del que ha hablado mucho Enrique Gómez Batista, y tiene que ver con la importancia de Twitter en la campaña. El día de la elección y la noche de la elección hubo 75 millones de mensajes por Twitter en Estados Unidos. Eso, en comparación con 2012, es un incremento del doble prácticamente, porque en 2012 hubo 31 millones de tweets o de mensajes por Twitter. Twitter tiene 317 millones de seguidores en el mundo, según los últimos datos. Si uno lo compara con Facebook, de todas maneras, sería más bien poca esa cifra, o escasa, porque Facebook tiene 1.800 millones de seguidores en el mundo, es decir, tiene más población Facebook que la China, que es el país más poblado del mundo. La noche de la elección hubo 115,3 millones de personas que pusieron mensajes en Facebook, o likes, o videos, y además esa noche, por ejemplo, fueron vistos 643 millones de videos en Facebook. Bueno, el caso es que el señor Donald Trump ha empleado como una de sus armas políticas el Twitter. Estaba yo viendo en este instante, en este momento, el señor Donald Trump tiene 15.700.000 seguidores. Y aquí la pregunta es, ¿cambió la política el Twitter? Cambió las redes sociales, por supuesto, pero ¿ha cambiado Twitter en la política? Porque además, desde que él fue elegido, ha tuiteado varias veces. Sí, increíble. Está en la media mismo después de presidente electo, de una media de 3 tweets por día. Y además, no es un tweet como vemos en muchos líderes mundiales, que es un tweet general, hablando de cosas más amenas. Dice cosas importantes, critica. Y creo que Trump ha usado como pocos el instrumento de la red social, no solamente para hablar directo a sus electores, que es una cosa importante, pero para también intentar controlar el ciclo de las noticias de la media tradicional. O sea, además, en vez de hacer una rueda de prensa tradicional donde los periodistas iban a contestarlo, presionarlo, pone el punto en Twitter y ahí está, y se queda el gran tema del día, lo que ha ponido en Twitter. O sea, con eso controla la media de una forma muy inteligente para él, y eso sí creo que cambió un poco las elecciones de este año. Profesor Langer. No solamente las elecciones, sino ya hace unos días Trump salió la noticia que la Universidad de Trump tenía que pagar $25 millones, y Trump hizo un tweet de estos sobre que se disculpen los que habían hablado con el vicepresidente Pence. Entonces, todos los medios, así como un perro sabueso, han ido hacia allá en vez de fijarse en la noticia más importante, que era sobre Trump University, y creo que lo hizo a propósito. Entonces, él utiliza Twitter como un arma estratégica que es muy, muy interesante hacerlo, y está manipulando a la prensa y a nosotros también. Entonces, me parece que sí, realmente se ha vuelto muy, muy importante. Claro, ese fue el caso de que el señor Donald Trump finalmente decidió llegar a un arreglo con muchas personas que lo habían demandado, en un total por $25 millones. Pues ese fue el arreglo al que llegó, y esa es la suma que él va a pagar. Demandas porque consideraban que se les había incumplido una serie de cuestiones que ellos pensaban que les iban a dar en la Universidad de Trump, en la Trump University. Él llegó a esta universidad. Pero en efecto, él inmediatamente publicó un mensaje, o en esas horas publicó un mensaje por Twitter, en donde se quejaba del hecho de que los actores de la obra Hamilton en Broadway uno de los actores se hubiera dirigido y hubiera hecho críticas a Mike Pence, el vicepresidente electo, que estaba en el público.
¿Cambió la política en esta campaña con los tweets y la cambió Donald Trump? Sí, yo creo que la política ha cambiado porque, bueno, por un lado, con Twitter y con Facebook y con YouTube también el candidato Trump, también Hillary lo ha intentado, pero le ha salido peor, pero vamos, se puede dirigir directamente a su audiencia sin que los medios de comunicación actúen como intermediarios. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el papel de Twitter es muy interesante porque Twitter, como tú comentabas, tiene poca audiencia comparado con Facebook. Lo que pasa es que en Twitter todos los que trabajamos en el mundo de la comunicación, de la academia, etcétera, tendemos a estar muy obsesionados con Twitter, con lo cual a su vez digamos que esto actúa como una especie de caja de resonancia. Creo también que hay una cuestión importante, que es que tanto Twitter como particularmente Facebook y Google también, ellos se han lavado las manos de una forma bastante irresponsable en estas elecciones. Gran parte de las informaciones que han aparecido y que aparecen en Twitter y en Facebook son falsas. Por ejemplo, ahora mismo hay noticias diciendo o gente comentando que Donald Trump ganó el voto popular en las elecciones. Donald Trump ha perdido el voto popular por casi 2 millones de personas y sigue aumentando la ventaja de Hillary Clinton. Ha habido una verdadera industria de gente que cuenta mentiras en Facebook y gracias a los clics que permiten monetizarlo en forma de publicidad han llegado a ganar $10.000 al mes a base de contar historias absolutamente enloquecidas. Había el lunes o el martes de la semana pasada una historia en The Daily Beast, por ejemplo, de uno de estos que se dedicaba a inventar locuras sobre Hillary, diciendo que Hillary le estaba dando pasaportes a los terroristas islámicos directamente, y el tipo no es de Trump, el tipo lo que quería era vivir, ¿no? Digamos, y vivir bien. Entonces, yo creo que esto es muy paradójico, el hecho de que, por ejemplo, Facebook no haya querido controlar de ninguna manera sus informaciones. Ahora Facebook se encuentra, aunque tiene un presidente que es manifiestamente hostil a Facebook y que además quiere controlar el flujo de ingenieros que vienen de fuera de Estados Unidos a trabajar en Estados Unidos. Otra cuestión también interesante es de los 15.7 millones de seguidores de Donald Trump, no sabemos cuántos son personas y cuántos son robots. Es decir... ¿Perdón? ¿Cómo así? No, porque hay falsos seguidores que se crean y se crean de forma masiva. En España hubo un caso muy gracioso con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, que de pronto aumentó su número de seguidores como en 100.000 personas o 200.000, de los cuales todos vivían en Indonesia. El liderazgo de Rajoy es importante, pero en Indonesia el interés es limitado, más aún cuando él pone sus tweets en español, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un debate, es decir, por un lado, Rajoy, por ejemplo, es un político que descubrió, gracias a Twitter, que podía dirigirse directamente a su audiencia sin tener que aguantar a los periodistas. Pero por otra parte está, digamos, el control de la calidad de la información o de la veracidad de la información. Muchas veces el propio Trump no ha sido muy correcto en las informaciones. Por ejemplo, cuando tuita él propio cosas que no son muy verdaderas, o sea... No, él tuitea mentiras. Claro. Entonces, como que Ford, que había convencido a Ford de que no se llevara una planta a México, cuando la planta siempre se iba a quedar en Estados Unidos. Claro. Por supuesto. Entonces eso también es un poco raro. Y él usa muy bien eso y empiezan a hablar que es Twitter in chief, no más comandante in chief. Sí. Y además de eso, creo que crea un clima que, por ejemplo, en ese proyecto, esas fases de transiciones de gobierno, casi como de reality show. Pone, yo sé los finalistas, o elogia a alguien que va a encontrar. O sea, crea un clima muy gracioso y muy único, que muy de Trump y que con eso ha ganado, creo. Ayudó mucho a ganar. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pablo, hay un artículo en el diario The New York Times, escrito por Emily Bazelon, donde ella señala que en los últimos tiempos ha habido una especie de guerra declarada por algunos billonarios, decía yo, multimillonarios, contra los medios de comunicación. Se refiere también al señor Donald Trump en concreto, que ha sido muy crítico del periódico The New York Times. En las últimas horas, aparte de eso, el señor Trump se ha reunido con los pesos pesados de la televisión, con los pesos pesados de los diarios, y los ha criticado abiertamente. Dice este artículo que solo el 40% de la gente, según Gallup, confía en la prensa en Estados Unidos, y que el 50% de los seguidores de Trump, solo el 50% creen que la prensa es importante para la salud democrática. ¿Van a ganarle los multimillonarios la pelea a la gran prensa?
Bueno, no lo sé, por ahora la están ganando, eso desde luego. Es decir, Peter Thiel, el fundador de PayPal y también miembro del consejo de Facebook, ganó una campaña, un medio online, Gawker, porque Gawker dijo que él era homosexual. Lo que además era cierto. Lo que además era cierto. Sí. Entonces, lo que hizo fue pagar una denuncia contra Gawker de un personaje del mundo de la lucha libre en Estados Unidos y bueno, básicamente poner a Gawker fuera del mercado. Lo obligó a quebrar. También otro millonario republicano, que ahora mismo no recuerdo su nombre, también llevó a cabo una demanda gigantesca contra la revista de izquierdas Mother Jones. Desde luego, yo creo que esto plantea un problema, aparte de que si los millonarios ganan o no, también plantea un problema de igualdad ante la ley. Es decir, lógicamente, si ir ante la ley es carísimo, los medios de comunicación no van a publicar cosas de gente rica, de multimillonarios, pero sí van a publicar cosas de gente pobre. Entonces, también plantea una cuestión bastante importante de desigualdad en el trato de los medios. Sí. Desde luego, los seguidores de Trump no consideran que la prensa sea importante, y yo lo entiendo eso. Es decir, los seguidores de Trump viven en un mundo de post-truth, post-verdad, digamos. O por decirlo de otra forma, en un mundo de mentiras, en el cual 11 millones de inmigrantes ilegales son violadores, asesinos y algunos, supongo, buenas personas. Un mundo en el cual por la frontera con México están entrando terroristas islámicos en secreto. Es decir, eran cosas como las que estábamos hablando antes. Claro. Entonces es lógico que los medios de comunicación pierdan influencia cuando se ha puesto en marcha toda una industria de rumores y de mentiras. Sí, pero me parece que hay un factor más, y eso es que los medios de comunicación están con problemas económicos también, especialmente la prensa escrita, que en realidad es la que siempre ha hecho los trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Entonces hay como una tormenta perfecta, que vienen los multimillonarios que van atacando al mismo tiempo que la base económica de la prensa se está socavando y está empezando a caerse. Entonces puede ser que al final no nos quedamos solamente con las mentiras en vez de la verdad, porque ya nadie quiere hablar de eso ni hacer algo con eso, y es muy preocupante, yo creo. Enrique. Bueno, creo que los multimillonarios siempre se han preocupado con la prensa, pero ahora tal vez por esta flaqueza de la prensa están atacándolo más. Pero que vimos antes, en general, los multimillonarios comprando la prensa, literalmente, compraban las empresas y se quedaban dueños. O sea, siempre fue una relación, creo, compleja, porque es incómoda, y creo que siempre será una cosa muy difícil, como es con los gobiernos también. Pero creo que acá, además de en otros países, hay un poco más de seguridad por eso, por la primera enmienda que garantiza la libertad. O sea, creo que depende mucho de cómo la Suprema Corte en los próximos años van a mediar ese conflicto, no sé. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Decíamos al empezar el programa, profesor Langer, que hoy es Thanksgiving, o sea, el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, el festivo más importante del año, el comienzo de uno de los puentes más largos también del año, el comienzo de la temporada navideña de compras. Y además hay muchas informaciones sobre el origen de esta fiesta. Empezó en el año 1621, cuando algunos peregrinos en Plymouth, en el noreste, en el estado de Massachusetts, se dieron cuenta de que la cosecha había sido buena. Es una tradición que viene de los europeos. Después, cuando se daban cuenta de que la cosecha estaba bien, daban gracias a los dioses o a Dios. Ese es el origen del Thanksgiving, que además fue una fiesta que oficializó Abraham Lincoln cuando era presidente estadounidense. Pero hay datos curiosos, fíjese usted. Por ejemplo, Benjamin Franklin, porque la comida típica en esta época es el pavo, que se cocina con además pan de trigo y con una salsa de arándanos, lo que se llama el cranberry sauce en inglés. Benjamin Franklin decía que el ave oficial de Estados Unidos debía ser el pavo y no el águila, porque el águila tiene una moral más bien baja, decía. Sí. El nombre de pavo aquí en Estados Unidos, turkey, sí, viene de que fueron unos turcos los que importaron los primeros pavos.
el peso que gana una persona por lo que come, y eso nos lo decía la Toya Wilson, la maquilladora de este programa, una de las personas más importantes de este programa, dice que el peso aumenta entre 5 y 10 libras, o sea, más o menos casi 5 kilos en cada una de las personas. Pero además ha bajado el costo de la comida. Una comida para 10 personas, en el año 2011 costaba $50 con 11 centavos, ahora puede costar 49,87 si uno divide lo que cuesta el pavo y la ensalada y demás. ¿Qué es para usted el Thanksgiving? Bueno, el Thanksgiving en realidad aquí en Estados Unidos, y yo soy de Estados Unidos, es la fiesta familiar más importante del año, quizás fuera de Navidad, ¿ya? Porque las familias se reúnen, comen demasiado, ven fútbol y pues pasan el Thanksgiving juntos. Ahora, no sé si este Thanksgiving va a ser un poco diferente porque hasta el Washington Post, por ejemplo, y varias personas, más bien estudiantes míos, me han dicho que va a ser un poco difícil ir a casa en Thanksgiving porque los que han votado por Hillary Clinton están muy enemistados con lo que han votado por Trump y entonces esas conversaciones van a ser muy difíciles y cómo unir como familia, porque como decía, esta fiesta es realmente de familia. Gente viene de todos lados, es cuando las autopistas están llenas de gente yendo de un lugar a otro para visitar parientes, a veces conflictos si van donde la mamá o donde bueno, lo que sea, bueno, donde los papás de la esposa o más bien los papás de la esposa, los suegros, sí, etcétera, etcétera. Y entonces es una temporada con mucha emoción, en realidad, y muy importante para Estados Unidos. Enrique Gómez Batista. Bueno, tan importante con eso es el perdón del pavo, siempre hecho por el presidente americano en la víspera. Y muchos han dicho que es el último año porque con Trump, como es muy radical contra todo, no va a perdonar el pavo el próximo año. You're fired. No. A ver. No puede ser. Pablo Pardo. Tendrá que ser un pavo completamente americano. El pavo que perdone Donald sí, Trump. No mexicano, sí, efectivamente. Sí, de hecho yo he visto en internet que había unos días previos a hoy, a Thanksgiving, recursos online sobre cómo evitar pelear con tus familiares por un número de cosas, incluyendo de ellas, lógicamente, la política. Y de hecho, el lunes, creo, se hizo viral en Twitter, hablando de redes sociales, un piloto de un avión de United Airlines en vuelo a Puerto Vallarta, desde algún sitio de Estados Unidos, a Puerto Vallarta, en México, que tuvo que utilizar la comunicación interna del avión para decirle a dos pasajeros que dejaran de gritarse, porque uno era de Hillary y el otro era de Donald Trump, con lo cual, efectivamente, este año puede que sea un Thanksgiving muy interesante. De todas maneras, Thanksgiving, yo llevo aquí 14 años, si no eres estadounidense, es una fiesta que siempre es muy extraña para los demás, es decir, porque se juntan las familias lógicamente estadounidenses, los que tenemos aquí poca familia o no tenemos familia, pues no tenemos con quién juntarnos, y luego pues el ritual, por ejemplo, del pavo, ¿por qué siempre pavo y no otra cosa? Es muy... Sí, no chuletas de cordero. Yo cocino pavo sobre todo una vez al año y a veces lo hago bien, a veces no tanto porque no practico pues el resto del año. Sí, porque no caipiriña o qué sé yo. Sí. En lugar de eso mismo. Gracias, Eric Langer, por haber estado en este programa, y Enrique Gómez Batista y Pablo Pardo, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.